gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas al Padre Creador, y por las tardes las flores cantan las alabanzas al Padre Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Buenos días. Hoy hay la celebración de la memoria libre de San Alberto Magno, a quien yo aprecio mucho. Él fue el maestro de Santo Tomás de Aquino y desde los tiempos del seminario aprendí a valorarlo mucho. Hacemos hoy oración de acción de gracias con la familia Serpa Pérez por su sanación, liberación y reparación. Damos gracias a Dios por 2 cumpleaños. Luz Milena Santamaría, que Gilberto me dijo que cumplía 45 años, pero yo mirándola bien así a ojos son 43. Es muy malo Gilberto. También oramos en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Isabela Lastre, que haciendo uso de sus derechos de mujer no declara. Oramos con toda la Iglesia por el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, los cristianos que son perseguidos a causa de su fe, particularmente las hermanas Gemma Lucía Quime y Marta Park, que sabemos son 2 religiosas coreanas que están siendo procesadas en Pakistán con la falsa acusación de proselitismo religioso. Oramos por todas las familias que están en dificultades. Encomendamos a todos los enfermos, sobre todo los más desprotegidos, y en particular José Manuel Sierra González, Carmen Teresa Quintero Porto, José Erazo, Ana Lucía Arrázola, María Alicia Ortiz Álvarez, Luz Ángela Rosales de la Espriella, Shirley Hernández Manotas, Paola de Zuluaga, Sebastián Andrés Mejía Sierra, Sol Milena Gómez Villamizar y Jenny Matilde Gómez Ruiz. También acompañamos la oración de las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, María Lucía Vergara Merlano, Arnulfo Villadiego Bedoya, Luis Prasca Tafur y Gustavo Fajardo Giraldo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes. Bendigamos a Dios dándole gracias por su inagotable bondad con nosotros, por el amor que siempre nos manifiesta, porque continuamente nos está bendiciendo, incluso aunque nosotros no nos demos por enterados. Y pidámosle que nos perdone nuestros pecados, para que nos ayude a romper las
cadenas de nuestra infelicidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por el mundo, por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y los pobres, Cristo, ten piedad. Por la vida de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Oh, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, oh Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Padre, tú que hiciste magno al obispo San Alberto para conciliar la sabiduría humana con la fe cristiana, concédenos que siguiendo sus enseñanzas por medio del progreso de las ciencias, lleguemos a conocerte y a amarte más profundamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. Un silencio sereno lo envolvía todo, y al mediar la noche su carrera, tu palabra todopoderosa se abalanzó como paladín inexorable, desde el trono real de los cielos al país condenado. Llevaba la espada afilada de tu orden terminante. Se detuvo y lo llenó todo de muerte. Pisaba la tierra y tocaba el cielo. Porque la creación entera, cumpliendo tus órdenes, cambió radicalmente de naturaleza,
para guardar incólumes a tus hijos. Se vio la nube dando sombra al campamento, la tierra firme emergiendo donde había antes agua, el mar rojo convertido en camino practicable y el violento oleaje hecho una vega verde. Por allí pasaron en formación compacta los que iban protegidos por tu mano, presenciando prodigios asombrosos. Retozaban como potros y triscaban como corderos, alabándote a ti, Señor, su libertador. Palabra de Dios. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Cantarle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Hirió de muerte a los primogénitos del país, primicias de su virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie tropezaba. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o le dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el mismo contexto en el que venimos hace unos días. Primero, Jesús quiere que sus discípulos dejen de pensar como los fariseos, que no se dejen arrastrar por la doctrina de los fariseos, que tengan independencia de criterio, o como decimos hoy, pensamiento crítico. Por otro lado, esta situación se plantea en la perspectiva del juicio de Dios sobre la historia.
que lo veníamos viendo en los 2 últimos días, mostrando que Dios no es indiferente a lo que sucede en la historia, sino que Él no procede como procedemos nosotros. Nosotros, cuando hay algo que nos disgusta, que nos parece injusto, pues o pegamos un grito o damos un manotazo o cualquier cosa así, porque somos muy inclinados a remediar la violencia usando violencia. Dios no actúa de esa manera. Ahora Jesús nos presenta la situación de la sociedad judía con una analogía. Presenta la sociedad en 2 figuras, una masculina y una femenina, como ya lo hemos visto siempre en el Evangelio de Lucas. Y esta sociedad se caracteriza porque hay una parte que es la parte institucional, encargada de administrar justicia, y por otro lado, otra parte que es débil, frágil, indefensa, un juez y una viuda. El juez es calificado de injusto, la viuda es calificada de pobre. Ahora, el juez es descrito de esta manera: no respetaba a Dios ni le importaban los hombres. Era un juez completamente arbitrario. Él era su propia ley. Recordemos que en aquella época, lo que nosotros después, a partir por allá del siglo XVIII, o XVII, comenzamos a distinguir los famosos 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y a separarlos. En aquella época estaban concentrados. El rey tenía al mismo tiempo el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y el juez representa justamente esa institución. La viuda solamente tiene su palabra, no más. Nos dice el evangelista que la viuda recurre a su palabra de manera persistente y constante. Solía ir todos los días a reclamarle justicia al juez, y el juez se negaba y ella insistía, y el juez se negaba y ella volvía a insistir, hasta que después de mucho resistirse el juez, finalmente se dijo a sí mismo: yo no respeto a Dios ni me importan los hombres, pero esta viuda me está fastidiando. Le haré justicia para que no me siga presionando. Aquí la traducción me parece que le hace una injusticia a Jesús, porque dice para que la viuda no termine pegándome en la cara. Primero, es impensable que una viuda pobre pudiera llegar hasta un juez a agredirlo. Eso es impensable. Y segundo, es más impensable todavía que Jesús amenace con un recurso a la violencia. Así que esa no es la manera. El verbo que utiliza el evangelista dice que termine presionando bajo. Es el verbo que él usa. Y eso indica una presión de baja intensidad, la que está al alcance de la viuda. Y la presión de baja intensidad que ella va a seguir haciendo es su reclamo de justicia.
está convencida de que una persona o una institución que cometa injusticia no representa a Dios. Siente que Dios está de su parte y no de parte de la institución ni de la persona, porque esa persona que comete injusticia no puede representar a Dios. Y entonces, si Dios no está en el antagonista, está en ella. El reclamo de justicia está totalmente justificado y es además alentado por Dios. Y por eso Jesús nos lleva a fijarnos en el desenlace. Fíjense en lo que dice el juez injusto. Observen, nos dice Jesús, que el juez injusto finalmente se quiebra frente a la exigencia permanente de justicia. Con todo y que tenga todo el poder y la concentración de todos los poderes, no puede resistirse por toda la vida a hacer justicia. Es una manera como Jesús alienta el reclamo de justicia de las víctimas de la injusticia. Y entonces dice, y entonces Dios, que sí es justo, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? Este grito día y noche recuerda lo que sucedió en Egipto cuando Israel estaba cautivo, que los israelitas gritaban a Dios día y noche. Los oprimidos de la tierra pueden tener la seguridad de que Dios los escucha y está de su parte. Los escucha y está de su parte. Por eso dice Jesús, ¿creen ustedes que Dios les dará largas? Es decir, ¿Dios se va a demorar? La demora nunca es de parte de Dios. Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Dios hace justicia sin tardar. Pero, aquí es donde está el pero. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe sobre la tierra? Aquí hay una pregunta que nos alcanza. La venida del Hijo del Hombre, ya lo vimos en los días anteriores, se refiere al juicio que Dios hace sobre los sistemas injustos y cómo el colapso de esos sistemas injustos implica la reprobación de Dios. Cuando venga el Hijo del Hombre, será precisamente aquello que veíamos ayer, la caída de Jerusalén en manos de los paganos y la salvación de los seguidores de Jesús, más la entrada de los paganos en el reino de Dios. Hay dos, es una venida que tiene dos repercusiones. Una repercusión negativa, la caída del régimen injusto. Una repercusión positiva, la salvación de quienes se adhirieron a Jesús. La pregunta que Jesús plantea consiste en esto, en que Él sabe que sus propios discípulos consideran que la institución judía es sagrada, a pesar de que es injusta, como lo demostró cuando entró en el templo y expulsó a los vendedores porque habían convertido la casa del Padre en un mercado.
a pesar de que es injusta porque ha utilizado el culto para explotar a los pobres, sin embargo los discípulos siguen considerando que esa institución representa a Dios. Por eso ellos no piden, no reclaman. Y esa es la razón de la pregunta de Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, cuando este sistema de injusticia fracase y su fracaso sea inevitable, encontrará el Hijo del Hombre esa fe de la viuda en la tierra. Cuando habla de la tierra no se refiere al planeta entero, sino la tierra prometida, es decir, el pueblo judío. No la va a encontrar, no va a encontrar esa fe, porque ellos seguirán creyendo que esa institución es sagrada y le apostarán a la institución. Recordemos lo que decía ayer: cuando vean las tropas y todo esto, no regresen a la ciudad. Es decir, no se pongan a defender lo indefendible. Este sistema es injusto y él se va a desboronar solo. También nosotros en este momento necesitamos preguntarnos, y por eso les decía que esa pregunta de Jesús nos alcanza. También nosotros necesitamos preguntarnos si en este momento llega el Hijo del Hombre, ¿de qué lado nos encuentra? ¿Del lado de la justicia, de quienes reclaman justicia, de quienes tienen hambre y sed de justicia, o del lado de la injusticia y de los que son cómplices de la corrupción? ¿De qué lado nos encuentra el Señor? Y una vez más, recordemos que en la celebración de la Eucaristía, el juicio del Señor se hace presente, la venida del Hijo del Hombre se hace efectiva. El Señor llega bajo los signos del pan y del vino, sin ningún aparato. No hay rayos, truenos, no hay luces de colores. Esto no es una discoteca, pero es efectiva, real la presencia del Señor en el sacramento. Y allí nos corresponde a nosotros emitir el veredicto. Somos nosotros quienes decimos: Señor, perdóname, he estado de parte de la injusticia, he estado de parte de la corrupción, y por eso ahora no me puedo acercar a recibirte. Ayúdame a romper con esa iniquidad para yo poder salir a recibirte. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas, que con amor llevamos a tu altar, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos ahora recibirte a ti. Este pan proviene de la tierra
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, mira con bondad los sacrificios que te presentamos, para que lo que celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo lo alcancemos por nuestra fe, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro liberador y salvador. Él, en cumplimiento de tu designio para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y nuestra resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Álvaro Eugenio, María Lucía, Arnulfo, Luis y Gustavo, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros demás hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, los santos, San Alberto Magno y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría y la confianza de los hijos, invocamos al Padre, guiados por el Espíritu del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Perdona el pecado.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias por la vida que entregas en el pan que se parte y comparte. Es Jesús quien se hace presente hoy como ayer en la última cena. Gracias Dios por la nueva alianza. Él vino en su sangre derramada para expiar los pecados del mundo y para reconciliarnos con Él.
has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Oremos. Padre, te damos gracias por el don sagrado con el que nos alimentas e imploramos tu clemencia para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz día.